Bueno, muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Eh, Les doy la bienvenida tengo el honor de darles la bienvenida en nombre de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, dentro del marco de la Maestría en Relaciones Internacionales, de la cual soy docente y como lo es también nuestro invitado de hoy. Como sabrán ya, el tema de la masterclass de hoy es Argentina, una mirada distinta del comercio internacional, y nuestro conferencista es el doctor Alejandro Arroyo Welbers, a quien procedo a presentar. Alejandro es doctor en Project Management por el Royal Melbourne Institute of Technology de Australia, MBA en Marine Resource Management por el Australian Maritime College de la Universidad de Tasmania, Master of Science en Maritime Economics and Operations por el World Maritime University de la Organización Marítima Internacional de Naciones Unidas en Suecia, Magíster en Política Económica Internacional por la Universidad de Belgrano. Cuenta con más de 30 años de experiencia en proyectos en las Américas, algunos países de África y del sudeste de Asia, siendo sus áreas de expertise e interés las atinentes a la minería, gas y petróleo, energías alternativas, infraestructura y transporte. Ha desempeñado funciones ejecutivas en multinacionales de origen americano, israelí y europeo, y ha residido más de 10 años en Canadá y Australia, todo lo que le ha dado una visión global de las operaciones y los negocios desde una óptica de los recursos naturales y la infraestructura necesaria para desarrollarlos. En la actualidad dirige una consultora con base en Buenos Aires y Toronto, y en lo académico, como les dije, es profesor de Fundamentos del Comercio Internacional en la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, además de ser profesor en ITBA y de dictar clases regularmente en Colombia, Canadá y los Estados Unidos. Así que, sin más, y después de este frondoso currículum, le dejo el suelo acá a Alejandro Arroyo, agradeciéndole la participación a él en esta masterclass. Bueno, muchas gracias Alejandro, muy generosa la presentación, no esperaba tanto, esperaba por lo menos un par de renglones nada más, pero bueno, bienvenidos sean. Muy buenas tardes a todos, un gusto estar acá. Hoy vamos a ver algo, digamos, de actualidad, o vamos a empezar con algo de actualidad, que es el canal de Suez, ¿no? Todos en estos días hemos leído con bastante sorpresa lo que ocurrió allí y cómo impacta eso en el comercio internacional, y eventualmente de ahí vamos a seguir con todo lo que es canales internacionales, navegación, comercio marítimo internacional, y cómo eso puede golpear o puede impactar negativa o positivamente según la región que tomemos. Así que bueno, dicho esto, vamos a una descripción de los temas. Esto es lo que vamos a ver hoy brevemente, ¿no? Con algunas reflexiones. Lo que se llama choke points o puntos de seguridad internacional. Justamente el canal de Suez es un punto crítico de seguridad que requiere un plan de contingencia. ¿Qué pasa si, no es cierto? Hoy ese plan de contingencia falló, 100%. ¿Y cómo impacta eso en la cadena de suministros global? En este caso fue Asia-Pacífico, Europa, pero eso también impacta en una lejana Argentina o en una lejana Sudamérica, aunque parezca mentira. Vamos a ver un poquito, brevemente, lo que se llama International Navigating Limits, que son los límites de navegación que imponen los armadores entre sí, porque uno puede chartear un buque, pero no puede navegar por donde se le ocurra, ¿no? Hay ciertos temas que son muy delicados y que conviene saberlos desde el punto de vista de la carga, ¿no? El charteador, el exportador, ¿no? Las cerealeras, las mineras, las petroleras. Un poquito de estrategia global de abastecimiento, ¿no es cierto? Vamos a ver dos canales que hoy por hoy con el derretimiento de los hielos por el global warming está ocurriendo, ¿no es cierto? Aunque no se habla mucho, pero está ocurriendo todos los días. Todos los días hay menos hielo y hoy por hoy el Atlántico y el Pacífico se pueden unir y lo que es peor todavía para el medio ambiente, aunque mejor para el comercio marítimo, Europa con Asia-Pacífico por el norte. ¿No es cierto? Es de ahí que el amigo Vladimir se está fregando las manos en este momento con el tema del canal de Suez, ¿no? Y el amigo Justin en Canadá está también mirando con cariño todo este tema del derretimiento de los hielos y el global warming. Bueno, y vamos a ver la relación que hay entre productividad y competitividad, ¿no es cierto? Y lo que tiene que hacer Argentina desde el punto de vista del comercio exterior, para poder avanzar, para poder salir un poquito de este atolladero en que nos encontramos. Bien, este es el canal de Suez, ¿no es cierto?
Este puerto, Port Said, que aparte de ser una marca de ropa muy conocida, es un puerto en donde los buques recalan antes de ingresar al canal de Suez y buena parte de las tripulaciones descienden, desembarcan, se toman un avión y vuelan hasta el otro extremo del canal de Suez. ¿Por qué? Porque por acá pasan cosas, ¿eh? Pasan cosas complicadas, cosas de riesgo personal y cosas de riesgo material. Tal es así que las primas de seguro para los buques y las cargas tienden a subir e incluso los sobresueldos para esos tripulantes que quieren quedarse a bordo y navegar son mucho más altos. Así como desembarcan, hay otros que embarcan y se hace una diferencia importante. Pero lo que voy es que es una zona caliente y no por el clima justamente, que desde ya que es caliente, pero sino que porque pasa absolutamente de todo, ¿eh? Y no me refiero a la varadura del buque de Evergreen, sino a temas más complicados. En todo caso, la varadura fue un evento realmente inesperado, ¿no? Vamos a estudiar un poquito brevemente qué significó el canal de Suez. Es que se expandió, ¿no es cierto? Se duplicó, en realidad más que se duplicó, porque se hicieron dos canales, más que se duplicó de lo que venía haciendo hace unos pocos años. Fíjense lo que fue este proyecto, ¿no? 8,17 billones de dólares, esta fue la capitalización, lo juntaron en 8 días. Es decir, más de 1.000 millones de dólares por día, ¿no? Con un bono a 5 años, base 12% tasa de interés para cualquier inversor egipcio. Si en vez de yo de llamarme Alejandro, me llamara Abdul o me llamara Mohamed, hubiera puesto todo lo que tenía ahí, no le quepa la menor duda, ¿eh? 1 millón de puestos de trabajo en 15 años. 19.000 buques por año. Entonces, imagínense este volumen. No sé si habrán seguido el caso de Suez, este que pasó ahora, pero con 19.000 buques por año, el capitán del buque dijo que le agarró un viento inesperado por la banda de estribor y cayó sobre la banda babor y quedó cruzado. Poquito raro, ¿no? Un poquito raro, con 19.000 buques por año que le pase eso a tremenda mole de 20.000 contenedores, un poco raro. Bueno, pero volviendo a esto, ¿no? Es un proyecto fenomenal, ya está obviamente expandido, ya está en plena utilización, ¿no? Y bueno, y tiene todo este impacto, ¿no es cierto?, positivo en la industria, no solo o en la balanza de pagos, mejor dicho, no solo de Egipto, sino que tiene un impacto súper positivo en acortar tiempos y acortar costos, tiempos de navegación y costos relativos al fuel oil, relativos a la mercadería en el agua del comercio mundial, ¿eh? Vamos a ver a qué me refiero con esto. Esto es una foto que se tomó antes de la terminación de la expansión. Ven que son dos canales, antes era uno solo. En realidad yo digo que es más del doble, porque acá el beril del canal, o sea, la manga, el ancho operable del canal, es más que el anterior. Con lo cual, digamos, el volumen, el porte bruto de los buques que navegan por acá es más del doble, ¿no? Pero imagínense lo que fue esto. Acá viene lo de Port Said, ¿no es cierto? Acá pasan cosas. Este es un buque similar al buque que se varó en estos días de Evergreen, ¿no es cierto?, en uno de los canales. Y estos aviones son aviones de la Fuerza Aérea de Egipto, que están, digamos, patrullando permanentemente y cada tanto, bueno, lanzan algún cohetito, algún misilito, algunos tiros. Es decir, pasan cosas todo el tiempo. Esto hace que las primas de seguro tiendan a subir. Esto hace que los fletes de los buques que navegan por allí, si bien los armadores acortan muchísimo tiempo de navegación, si tuviesen que dar todo el giro por África, por el Cabo Buena Esperanza y subir por West África para llegar a Europa, pero por otro lado tienen que pagar primas de seguro muy altas y los cargadores, exportadores e importadores del Asia-Pacífico hacia Europa también lo tienen que hacer, ¿no? Así que digamos, es una de cal y una de arena, ¿no? Vamos a ver cómo conecta esto con Sudamérica también. También tenemos estos muchachos acá, estos de la US Navy, ¿no?, que está dando vueltas, es un buque de alerta temprana. Estos muchachos pueden detectar una gaviota volando a 1.500 kilómetros a la redonda, ¿no es cierto? Ahora, cuando se quedan ahí, fondean, se corta canal, se corta como se cortó con el caso de Evergreen, pero nadie dice nada, ¿no es cierto? Es una cuestión de seguridad. Entonces, por ahí están 24 horas, un poquito más, y automáticamente todo el tráfico del canal se para. Y eso genera congestión. Eso también es un costo extra al comercio marítimo, a la exportación y a la importación. Pero bueno, son temas de seguridad. Esto pasa. Entonces vos tenés temas de despliegue rápido, temas de piratería, una vez que salís del canal de Suez, por el otro extremo, por el sur del Mar Rojo. Déjenme decirles que la piratería hoy por hoy es un tema que está mucho más activo que hace 400 o 500 años, con el agravante de que hoy los piratas tienen tecnología, tienen botes rápidos, armas largas, tienen comunicaciones, tienen inteligencia, tienen hackers,
son expertos en ciberseguridad, o mejor dicho, en ciberataques. Los que tienen que estar, digamos, al tanto en ciberseguridad son los que se defienden, ¿no? Pero bueno, es un tema. Tal es así el tema de la piratería que en Londres hay un edificio entero de 14 pisos que se llama IMB. IMB quiere decir International Maritime Bureau y está formado por detectives de Scotland Yard y del MI5, ¿no? Y lo que hacen estos muchachos es hacer un tracing de la piratería en todo el mundo, ¿no es cierto? Ese es un tema realmente que cuesta muchos billones de dólares al comercio internacional. Así que lo que pasa es que es un tema que no sale en los diarios todo el día. Recordarán ustedes el caso de la película de Tom Hanks, ¿no? De Capitán Phillips. Bueno, para el que no la vio, mírela, no es un tema extraordinario, pasa todo el tiempo, pasa todo el tiempo. Y con resultados bastante peores, lamentablemente, ¿no? Bueno, esto es un poquito lo que vimos en estos días, ¿no es cierto? De la varadura del buque ¿no? Se estimaba, Allianz, empresa multinacional de seguros, se estimaba de 6 a 10 billones, o sea, de 6 a 10 mil millones de dólares por día de tráfico demorado o perdido, ¿no? Había un caso que eran más o menos una docena de buques con 100.000 animales en pie, mayormente ovejas que iban para Arabia Saudita y para Jordania, en un sentido y en otro, y que, bueno, se les acaba la comida, se les acaba el agua y iba a ser un desastre ambiental terrible, ¿no es cierto? Afortunadamente hoy, bueno, se reanudó el tráfico, pero cuando hay congestión acumulada, es un poco como en la ruta, ¿no es cierto? Cuando uno tiene congestión y se empieza a liberar, toma mucho tiempo que empiece a tomar uno la velocidad adecuada, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo, así que esperemos por los pobres animales que puedan llegar a destino. Lo que suele suceder en estos casos de atrasos inesperados, no de varaduras en un canal, porque esto es absolutamente inesperado, pero lo que suele suceder es que el dueño de la carga, de los animales en este caso, cierra algún contrato con un país más cercano, de modo tal que pueda descargar esos animales y que lleguen vivos, ¿no es cierto? Obviamente que va a tener que bajar el precio, porque en comercio internacional nadie duerme, ¿no es cierto? Y nadie concede nada. Cualquier improductividad en el comercio internacional es intolerable, no se acepta absolutamente nada. Uno, por ejemplo, si tomamos el caso de Argentina, una importación con extracostos que llega tarde, que la aduana, que el SENASA, que la FIP, que esto, que el otro, que el puerto, que 10 días de demora, qué sé yo. Alguna improductividad vas a tener, por supuesto, y seguramente vas a tener una improductividad en tu línea de producción. Y seguramente lo vas a pasar a precios, porque nuestro mercado es un poco así, ¿no? Por eso también tenemos en parte la inflación que tenemos. Bueno, en el mercado internacional eso no existe. ¿Por qué? Porque tenés 47 tipos que están compitiendo por el mismo producto que el tuyo. Entonces, no hay margen para la improductividad. Eso es lo que sucede en el comercio internacional. Esta draga acá, perdón, esta excavadora acá simplemente informaron los medios que estaban tratando de hacer zafar este buque. No es para, esto es un chiche, un juguete al lado de esto. Esto es simplemente para ver si el bulbo tenía algún daño estructural. Afortunadamente esto es arena, hay rocas, hay piedras, pero son muy, muy pequeñas, con lo cual afortunadamente no pasa nada. Hoy lo hicieron zafar por cuestiones de, bueno, de que había dragas abajo y porque subió un poco la marea y con 6 remolcadores, bueno, lo hicieron zafar y están en este momento navegando, ¿no? Este es el buque en cuestión, ¿no es cierto? 20.000 TEUs, ¿eh? O sea, este es un buque en sí de 160.000 toneladas de aporte bruto. TEU es una unidad de capacidad que tienen los buques, ¿no es cierto? Porque los buques llevan contenedores de 20 pies, de 40, de 45, de 50. Entonces, como es un lío bárbaro, se le lleva a una sola capacidad en orden de magnitud. Se le dice TEU, que es 20 Equivalent Units, ¿no es cierto? Un container de 20 pies es igual a un TEU. Un container de 40 pies es igual a 2 TEUs. Esos containers que ustedes ven en la calle, de Maersk, de Hamburg Süd, de P&O, qué sé yo, Mitsui, cualquiera de ellos, bueno, ellos son contenedores que están dando vuelta por todo el mundo, ¿no? En definitiva, este es un buque de 160.000 toneladas de aporte bruto. A estos 20.000 TEUs podemos calcularle 10 toneladas promedio cada uno. Bueno, tenemos 200.000. Es decir, tenemos acá 360.000, 400.000 toneladas navegando, ¿no es cierto? ¿Quién se beneficia con este incidente?
¿cierto? Ustedes saben que con este tema de la cesión de los hielos por el global warming, todo el tráfico del Atlántico Norte, en buena medida, es digamos, es algo aspiracional de nuestro amigo Vladimir, ¿no es cierto? El rey de las vacunas. El amigo Vladimir lo que quiere es, bueno, sacarle tráfico al canal de Suez, por lo menos por una parte del año, para que, bueno, navegue por lo que llama el Northern Sea Route, ¿no es cierto? La ruta del Mar del Norte, que está habilitada unos 3/4 meses al año, libre de hielos, pero como digamos el impacto del calentamiento global sigue, los hielos van cediendo nada más, y se estima que para el 2040, o sea, en 20 años nada más, que en la historia del mundo son 10 minutos, va a estar 100% operacional, con lo cual los muchachos canales de Suez van a estar realmente en problemas, mucho antes, dentro de 20 años, ¿no? Y el amigo Vladimir va a ganar una fortuna de dinero con todo esto, ¿no es cierto? Es decir, esto va a ser uno de los pilares de la economía rusa, tanto como lo es hoy el gas o el petróleo, ¿eh? Atención con eso. Esta es una foto aérea. Fíjense qué lindo lío que se armó acá, ¿no? Bueno, los buques que navegan por acá son buques tipo Suezmax, ¿no es cierto? Con 160.000 deadweight tonnage, que es el porte bruto, con 66 pies de calado máximo, 50 metros de manga. Es el típico buque que navega, digamos. ¿Qué es lo que hacen los armadores? Los armadores diseñan este tipo de buques para navegar entre Asia, Pacífico, Europa, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ¿no es cierto? Entonces maximizan sus economías de escala, ¿no? Para poder darle el mayor factor de carga a sus buques y poder, digamos, profitar lo máximo posible hasta lo que el canal de Suez les permita. Ahora, si el canal de Suez empieza a fallar con estos temas, atención, porque el suministro global entre Asia y Europa, que son dos grandes polos económicos, puede cambiar. E incluso, cuidado, porque este mismo buque, hacia Shanghai, Rotterdam, ¿no es cierto? Y llevaba infinidad de contenedores, pero que no iban solamente a Europa, porque escala en Rotterdam, en Holanda, pero no es que los holandeses importan todo, no. Holanda es el embudo a través del cual se reparten esos containers, miles de containers en toda Europa. Y buena parte de esos contenedores van en los tráficos norte-sur, es decir, empalman, enganchan, transbordan con servicios que van a dónde? A la costa este de Sudamérica, a la costa oeste de Sudamérica, ¿no es cierto? Es decir, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, ¿no? Entonces, atención, porque si vos estás en uno de estos países de Sudamérica y te pasa una cosa así y tenés 320 buques esperando a circular por el canal de Suez, eh, bueno, evidentemente tu línea de producción no va a tener ese insumo, esa parte, esa pieza, ese producto en proceso para vos terminar o manufacturar ese producto terminado, con lo cual vas a estar en problemas. Esos son improductividades. Dependerá del país y del mercado en donde vos trabajes si vas a poder trasladar a precio esa improductividad, ¿no? Lo mismo si fuera al revés, ¿no es cierto? Si vos estuvieras exportando vía el canal de Suez hacia Pacífico, te puede suceder esto. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? Si yo importo de Shanghai o de Tianjin o de Guangzhou o de Hong Kong hacia el Río de la Plata o hacia Brasil, Río, Santos, ¿cómo que vengo por el canal de Suez? No, no, está bien, uno puede tener un servicio más directo a través del Cabo de Buena Esperanza, que cruce el Índico, cruce el Atlántico y vaya a Brasil y después baje al Río de la Plata, por supuesto. Eso es más rápido, eso es más costoso, ¿no es cierto? Si uno quiere de repente, ¿no es cierto? Ford Motor Argentina, Ford Motor Brasil, Volkswagen Brasil, sus plantas en Río, en Sao Paulo, se abastecen vía el canal de Suez. ¿Por qué? Porque los tráficos este-oeste es lo que a los armadores les importa, donde están las economías de escala, es donde están los grandes jugadores. Nosotros no existimos en Sudamérica. Incluso Brasil, que es la novena economía del mundo, no tiene mucho peso relativo en esto. Mucho más que nosotros, por supuesto, pero no es un gran jugador. Entonces, los tráficos este-oeste, Asia, Europa, Norteamérica, son los que deciden hacia dónde van los buques y cómo van los buques y el tamaño de los buques, que cada vez son más grandes, las economías de escala cada vez son mayores. Y después los tráficos secundarios son los tráficos norte-sur. Entonces, si uno negocia, ¿no es cierto?, tomar su carga en Shanghai para después transbordar en Rotterdam y bajarlo hasta Buenos Aires, es mucho más barato que hacerlo Shanghái vía el Cabo de Buena Esperanza al Río de la Plata, ¿no es cierto?, que es el tráfico tradicional.
por supuesto que el transit time o el tiempo de navegación es mayor, pero bueno, uno va adecuando sus inventarios y su línea de producción a las nuevas ventanas de suministro. Pero si a uno le pasa una cosa así, la cadena de suministro sufre tremendamente, ¿no? Acá tenemos los choke points, ¿no? Hablamos un poquito del canal de Suez. Acá tenemos el estrecho de Bab el-Mandeb, ¿no es cierto?, que es la salida. Cuando los buques salen por aquí, ¿no es cierto?, que es, ya les repito, ¿no?, son 19.000 buques por año, ¿sí?, que se dirigen ¿a dónde? Dirigen al estrecho de Malaca, que está por aquí, para después ingresar a la zona del Asia-Pacífico, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos acá el estrecho de Hormuz, como ustedes podrán ver, si puedo dominar el cursor. El estrecho de Hormuz, de acá de Irán, de los muchachos de Irán, sale el 30% de la provisión de petróleo del mundo. Así que acá está la quinta o la sexta flota, no sé cuál era, de Estados Unidos dando vueltas todo el tiempo. Pero acá, por ejemplo, el año pasado, un petrolero recibió un torpedo. ¿Eh? Y, digamos, no se hundió porque tiene bodegas estancas, independientes y estancas. Pero, digamos, nadie supo de dónde vino ese torpedo. Es decir, ¿cómo va a haber un torpedo y nadie sabe de dónde viene? ¿No? Es decir, todos miramos para otro lado. Es decir, pasan cosas permanentemente. Eso hace que las primas de seguro y que el comercio marítimo en ciertas zonas sea realmente un riesgo. Y obviamente el valor de los fletes marítimos también varía y fluctúa muchísimo con estas cosas. Desde luego que después del torpedazo, los fletes marítimos se fueron a las nubes, ¿no? Después pasó un tiempo hasta que volvieron a cierta normalidad. Bueno, esto pasa todo el tiempo. Y acá está la zona del Capitán Phillips, ¿no? El amigo Tom Hanks, que acá se las vio fuleras, ¿no? Ahora vamos a volver sobre el tema. ¿Qué pasó el año pasado acá en el canal de Suez? Esta es una foto del canal de Suez. Ven que van uno atrás de otro con su remolcador, ¿no es cierto? Uno atrás de otro. Que este remolcador no es que está remolcando, está marcando el paso, marcando el rumbo y está por cualquier cosa, por si las moscas, como decimos acá. Ahora, ¿qué pasó? ¿No es cierto? En los tiempos del COVID, el comercio internacional se retrajo tremendamente, como todos sabemos, el año pasado. China, que es el gran tractor económico, junto con los otros países del Asia, luego Estados Unidos, Canadá por otro lado, Europa por supuesto, pero todos disminuyeron. El comercio mundial, internacional, disminuyó, cayó de una manera estrepitosa. De modo tal que los armadores le dijeron a la autoridad canadiense: mirá, si vos querés que yo siga navegando por acá, me vas a tener que bajar por lo menos un 70-80% los costos de pasar mis buques por el canal de Suez. Si no, bueno, obviamente no se pusieron de acuerdo y la mayoría de los armadores internacionales, en vez de entrar al canal de Suez, al Mar Rojo, ¿no es cierto?, o entrar por el Mediterráneo, lo que hicieron fue navegar por el Cabo Buena Esperanza, o navegar, digamos, no entrar por el paso por el Estrecho de Gibraltar y navegar por West África, tanto en el sentido sur como en el sentido norte, para llegar a Europa. 7.000 kilómetros más de navegación, muchísimo. 2 semanas más de navegación, muchísimo. Pero hacían lo que se llama slow steaming, es decir, vamos a marcha lenta, es una situación de emergencia, consumimos mucho menos fuel oil, el nivel de fletes es mucho más bajo porque el nivel de carga es mucho más bajo, y así fueron sorteando la realidad. La cuestión de que el amigo Vladimir estaba así, fregándose las manos, habrá estado riéndose mucho de esa situación, avisorando un poquito el futuro y los problemas que se vienen con el canal de Suez, ¿no es cierto? Que jamás, cuando lo hicieron, hace más de 100 años, jamás pensaron que el Atlántico Norte se iba a estar derritiendo, el Ártico, mejor dicho, se iba a estar derritiendo, ¿no? Así que bueno, estas son, por ejemplo, estrategias que uno, si observa desde el punto de vista del abastecimiento, importación o exportación, uno puede sacar gran provecho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hoy en el mundo hay un exceso de tonelaje tremendo, ¿no es cierto? El nivel de oferta de tonelaje u overtonnage está por acá y el nivel de demanda real está por acá. Hay un gap enorme. Hay tráficos y tráficos, donde el gap o la brecha es gigantesca y otros que no es tanto. Pero si uno sabe observar las tendencias y los índices, uno desde el punto de vista del abastecimiento o la exportación puede tomar grandes ventajas. Y para un país como Argentina, que está lejos de todo, estamos lejos de los centros de producción y consumo, ¿no es cierto? La logística, no digo que es todo, pero es un 50%, ¿no? Saber manejar estas variables en el comercio internacional es muy importante. Fíjense si no esto también, ¿no? Estos, digamos, es un dato puntual de la realidad de lo que fue el año pasado, ¿no?
acá tenemos dos cosas. Primero, por el COVID, ¿no? El año pasado. Había un buque que empezó a mostrar un punto de inflexión, ¿no es cierto? Viaje de Asia hacia Rotterdam, exactamente el mismo de Evergreen que se quedó varado ahí, ¿no? Era un buque de 24.000 TEUs, con una carga a bordo de 19.600, es decir, una capacidad iba con un factor de carga del 75-80%, lo cual nos indicaba que, bueno, que el mundo empezaba a funcionar nuevamente, ¿no? Entonces, uno que está en exportación o importación, esto lo tiene que ir leyendo. Entonces, este es el momento, ¿para qué? Para hacer un contrato por 6 meses, por un año y anticiparme, o si yo supongo que esto va a ser algo puntual y va a volver a caer, porque va a haber un repunte, ¿no es cierto?, del COVID y el comercio se va a retraer. Es decir, hay muchas variables que uno puede ir leyendo, pero esa es la función del individuo que está en comercio exterior en la parte de logística y abastecimiento, ¿no es cierto? Tomar posición hoy o tomo posición dentro de 6 meses. Opero en el mercado spot y voy viendo cómo va funcionando y cuando baje, baje, baje y cuando yo estimo que ya está tocando piso, ahí cierro un contrato por un año y después que pegue el repunte. O si no, yo digo, bueno, cierro ya porque pienso que el repunte va a venir la semana que viene. Bueno, hay muchas variables para leer. Entre ellas, estas, ¿no es cierto? Estas que están acá. Esto que ustedes ven acá es el tipo de combustible que estas naves consumen, ¿no es cierto? Por mandato de la Organización Marítima Internacional y por una cuestión de medio ambiente y del Acuerdo de París, porque la agenda ambiental está muy fuerte también de lo que es comercio marítimo internacional, los buques tuvieron que hacer toda una reingeniería en sus máquinas y en su consumo, ¿no es cierto? Ya no pueden consumir el típico fuel oil, porque, digamos, el shipping es uno de los grandes contaminantes del mundo, los grandes emisores de dióxido de carbono, de sulfuro y de partículas. Entonces, esto se charló mucho en el Acuerdo de París y obligaron a través de Naciones Unidas a que todos los armados del mundo, bueno, se pongan las pilas y empiecen a consumir o bien este combustible, que se llama Low Sulfur Fuel Oil, ¿no es cierto? Que quiere decir que es carísimo, porque están $400 la tonelada, más o menos, en promedio, que es un combustible que, bueno, vos lo consumís y no te genera el sulfuro, dióxido de carbono, nada, entonces te permite navegar legalmente entre los principales mercados, ¿no es cierto? Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, ¿no? Y si no, la otra alternativa es utilizar un combustible mucho más barato, que se llama High Sulfur Fuel Oil, eh, pero lo tenés que combinar con una máquina que es depuradora de gases y demás, tenés que hacer toda una inversión. Esto es una historia muy larga, pero es mucho más barato. Pero eso no te permite navegar en los principales mercados. Bueno, la cuestión es que hoy, 2020, si no dentro de 5, 10, 15 años, hoy estos armadores se les permite solamente un índice de contaminación del 0,5%, ¿no? Entonces, han hecho un esfuerzo tremendo, ¿no? Tremendo, están muy castigados, los agarró el COVID, tuvieron que hacer toda esta transformación, ahora les pasa el canal de Suez. Entonces, los armadores realmente están en una situación muy, muy crítica. Desde el punto de vista del abastecimiento, esto es clave observarlo, porque es la forma de yo contratar con los fletes más baratos posibles, ¿no es cierto? Tanto mi exportación como mi importación. Argentina es un país que exporta mayormente commodities, tiene una exportación, digamos, agrícola ganadera importante, mucha de esa exportación es de bajo valor FOB, con lo cual la incidencia del flete marítimo sobre el valor de la mercadería es bastante alta. Lo mismo los insumos que importa, entonces es buen momento, malo para los armadores, por supuesto, pero buen momento para una lejana Argentina tomar posiciones en esto y bueno, poder salir airosa en momentos difíciles que son también para Argentina, ¿no? Fíjense, justamente acá está Evergreen, ¿no es cierto? COSCO, China Ocean Shipping Company, la quinta empresa del mundo, estos son los franceses, la segunda, esta es la tercera, esta es una de las top 10, es justamente el que se quedó varado, ¿no? Pero bueno, es un tema anecdótico si ustedes quieren. Fíjense, ¿no? Bueno, este es el canal de Suez, salís, este es el estrecho de Hormuz, acá está Irán, 30% de la producción de petróleo global. Aparte tenés pipes, ductos que van directamente ¿a dónde? Y van directamente a Europa y van directamente a China, ¿no es cierto? Que eso es todo un tema también, ¿no es cierto? De la seguridad que hay en esa provisión. Pues no estamos hablando que sale petróleo de Finlandia, sale de Irán. Bueno, esto da para, no para una clase, da para una carrera. Bueno, y acá tenemos a nuestros amigos, el capitán Phillips, nuestros amigos somalíes,
Es una zona de piratería. ¿Y quién vigila esta zona? ¿Pero quién la vigila? Bueno, la vigila la US Navy, la Royal Navy, la Canadian Navy, la Australian Navy, la French Navy y todas las Navy que se les ocurran a ustedes de los países importantes, ¿no? Y Brasil, ¿qué pasa con Brasil? Brasil, en definitiva, es la novena economía del mundo, nuestro socio el Mercosur, ¿no es cierto? ¿Y Brasil tiene buques desplegados ahí? No. ¿Saben lo que hace Brasil? Brasil lo que hace, primero les aclaro que Brasil de las Américas, es el país con mayor penetración cultural y comercial en toda África. No es Estados Unidos, es Brasil. ¿Qué hace Brasil? Invita a los oficiales navales de donde, de Somalia, de Eritrea, de Tanzania, de Kenia, a su academia naval en Río de Janeiro. Ahí hacen cursos de inteligencia, cursos de seguridad operativa, cursos de información, esto, otro y aquello. Y después de meses, ¿no es cierto?, si no años, forman lazos de amistad, de conocimiento, de respeto, ¿no es cierto? Después oficiales brasileños van para allá, los otros van para Río. En definitiva, Brasil hace un poco de inteligencia y son los mismos africanos los que le pasan la información a los brasileros de los próximos ataques de los piratas, y son los brasileños los que mantienen informados a la US Navy, a la Royal Navy, a la Canadian Navy, a todas las navies. Que si no fuera por los brasileños, no enganchan a nadie, porque el mar es gigantesco, ¿no? Así que un éxito de la política internacional de Itamaraty, una vez más, brillante por Brasil, realmente brillante. Bueno, cuando los buques dejan de navegar por el canal de Suez, como sucede ahora, ¿no es cierto? Porque ahora se está normalizando, porque va a tomar una semana, 10 días que se normalice, pero ya muchos armadores dijeron, Suez, ¿sabes qué? Arreglá vos los líos que tenés, pero yo mis buques los empiezo a desviar, los mando por el sur de África, el Cabo de la Esperanza, y me voy para Europa navegando en northbound, sentido norte, a lo largo de West África para llegar a Rotterdam o donde fuere, ¿no? Pero acá vos tenés acá los muchachos, Goodfellows, ¿no? Y vos navegás por acá y no hace falta, digamos, recalar puertos en Nigeria o en Guinea o en algunos otros países, en Gabón, para que te suceda algo. Vos podés navegar perfectamente, bien alejado de la costa, ¿no es cierto? Navegación económica, lo que fuere, y te cruzás con estos tipos permanentemente, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, no solo Cuerno de África, sino Golfo de Guinea, piratería, ¿no? 2019, 151 secuestrados. Estos son los objetivos: buques tanques, containeros, pesqueros. Vos navegando por acá, que hoy está sucediendo esto, por el tema del canal de Suez, tenés mayor tiempo de navegación, mayor time to market. El time to market es un valor en comercio internacional, ¿no es cierto? O sea, cuando yo hablo de los armadores, pero los armadores llevan carga. Y en la carga que llevan hay cargadores, hay dueños de carga. Y esos cargadores sufren también las vicisitudes que sufren los armadores. Entonces, cuando hay un mayor time to market, esos exportadores, por ejemplo, que van, qué sé yo, de China o que van del sudeste asiático o van de Japón hacia Europa, y al no poder navegar por el canal de Suez y tener que navegar por West África, bueno, llega más tarde con sus productos. Si son insumos, partes, piezas para una línea de producción, digamos, se ralentiza la línea de producción en Europa y posiblemente eso tenga un efecto inflacionario como consecuencia de la escasez. La escasez hace que, bueno, un insumo o un producto terminado, la escasez hace que el precio tienda a subir. ¿Puede tener esto un impacto inflacionario en la Unión Europea, aunque sean países de un dígito de hace décadas? Sí, seguramente lo va a tener, seguramente. Pero eso después se corrige, pues baja, ¿no es cierto? Pues son países muy competitivos, muy integrados, ¿no? Pero sin duda lo va a tener. Menor costo de combustible porque van con slow steaming, mientras en vez de navegar a 14 nudos, navegan a 6, tranquilo, van como domingueando, ¿no? Mayor exposición a riesgo, por supuesto, por lo tenés estos muchachos. Menor nivel de flete marítimo, desde luego, porque ningún cargador, exportador o importador te va a pagar los niveles de flete que venía pagando vía el canal de Suez, ¿no? Bueno, fuerte caída de la economía mundial base 2020, así fue. Y el 2021, bueno, esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo viene la mano o la tendencia del 2021? Bien, la pregunta es para cada uno de ustedes, ¿no? Si está en exportación, importación, comercio internacional, ¿cuál sería tu estrategia? ¿No? ¿Cómo moverías tus fichas acá? ¿No? Bueno, estos son los estrechos, ¿no? Y los choke points que vimos. Y acá agrego el canal de Panamá, lógicamente que está en el vecindario nuestro, desde luego. ¿Y qué pasa acá?
Este gráfico se refiere a la provisión de crudo, de petróleo, ¿no es cierto? Pero supongamos que fuera general, ¿no? ¿Y qué pasa? Acá tenemos la hidrovía. ¿Qué pasa si un buque, no de esos, de ese porte bruto, porque no navegan por la hidrovía, pero por ahí un buque, un granelero importante, tiene una colisión, un incidente, se cruza, se hunde y ahí queda? Por lo menos nos va a llevar, con la velocidad que tenemos y la eficiencia que tenemos en Argentina, nos va a llevar una cosecha entera a sacarlo de ahí. Un año entero nos va a sacar, ¿no? No digo un buque que se vare, un buque que se hunda, ¿no? ¿Qué pasaría eventualmente con toda la cosecha de la exportación argentina, del complejo sojero exportador, ¿no? Eh, bueno, posiblemente hubiese un aluvión de camiones yendo hacia puertos del sureste de Brasil, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eso generaría mucha congestión, sobrecostos, demoras y demás. O sea, el margen para nuestro sufrido campo sería realmente mínimo o irían todos a pérdida. Pero el costo para el país sería tremendo. Esto es uno de los puntos que yo digo siempre, ¿no? Infraestructura, productividad y proyección al exterior. Eso es lo que Argentina necesita, ¿no? Un datito más sobre el estrecho de Malaca, que es el estrecho con mayor tráfico del mundo. Acá también es donde suceden todo tipo de eventos de piratería. Esto es más o menos el nivel de tráfico marítimo, es como Corrientes y Esmeralda un viernes a las 6 de la tarde, o como era antes de la pandemia, ¿no? O Callao y Santa Fe un sábado a la noche, más o menos lo mismo, porque uno no es que anda con largavistas, mira, ve ahí los buques, los tiene ahí a 100 metros, a 150 metros, 200 metros, es un estrés total, son miles y miles de buques, ¿no? Pero bueno, por acá pasa la mayor parte del tráfico mundial. ¿Por qué? Porque el gran jugador, que es Asia-Pacífico, fíjese de China, JKT, Japón, Corea, Taiwán, ¿no? La demanda está ahí. ¿eh? Bueno, el otro gran jugador en cuanto a estrechos es Gibraltar, es el segundo paso más importante del mundo, o estrecho, y este es más cercano a nosotros, si ustedes quieren, porque es Europa. No digo culturalmente, sino geográficamente, ¿no es cierto? Escasamente 10 millas. Fíjense este ploteo de radar. Acá es donde más denso está el tráfico marítimo. Para que ustedes tengan una idea, la fragata Libertad, cuando hace sus viajes anuales con los cadetes, con los guardiamarinas, al cruzar el estrecho de Gibraltar de noche, va con todas las velas extendidas y va con los reflectores de cubierta iluminando las velas para que lo vean. Porque si no, se la llevan puesta, ¿no? Por el tráfico que hay. Y el nivel de estrés de navegar una noche a máquina y a vela, y con los reflectores iluminando la vela, es total. Y con eso les da una idea del tamaño. Bueno, ¿qué es esto? International Navigating Limits, ¿no? Voy un poquito más rápido porque me estoy excediendo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que cuando uno chartea un buque, alquila un buque, ¿no es cierto? Un exportador, una cerealera, una petrolera, una minera, ¿no es cierto? O un armador que se lo alquila a otro armador para poder atender un tráfico determinado, ¿no es cierto? Quiere decir de que no puede navegar en cualquier lado, ¿no? Sobre todo hay restricciones en cuanto a las zonas de hielo, ¿no? ¿Dónde son las zonas de hielo? Bueno, en invierno en el Atlántico Norte, en invierno en la vía de San Lawrence en Canadá, que hay mucho tráfico, mucha mercadería, mucho comercio internacional, ¿no? Y el tema logístico no es fácil por las inclemencias climáticas, ¿no? Esto se lo digo para que lo lean nada más, pero les doy un ejemplo, ¿no? Fíjense todas las restricciones que hay. Todos estos cuadrículas que ustedes ven acá les marcan, de alguna manera, acá están las tierras del amigo Vladimir, que estas restricciones acá, por ejemplo, son cada vez menores, ¿no? Justamente por los hielos van cediendo debido al global warming y bueno, eso lo favorece al amigo Vladimir, que normalmente todo el tráfico, digamos, que requiere ir de Europa hacia el Asia Pacífico, tiene que hacer todo esto por el canal de Suez, bajar por acá y demás, ¿no? O eventualmente venir por acá, pasar por el Cabo Buena Esperanza y dirigirse al estrecho de Malaca y demás. Si no pasan estas cosas, ¿no es cierto? Estos son buques que quedaron atrapados en un puerto por, bueno, no respetar los International Navigating Limits, ¿no? O por ahí uno pide permiso al armador dice que sí, si el seguro te dice que sí, vos dale para adelante, si el seguro te banca, adelante, ¿no? Bueno, estos son riesgos del comercio marítimo internacional. Recuerden ustedes que el comercio marítimo es la demanda derivada del comercio internacional, ¿no es cierto? Si no tenemos comercio internacional, no tenemos comercio marítimo. Lo mismo acá, esto es en verano, esto es Quebec,
en la vía del St. Lawrence, el St. Lawrence Seaway, es la hidrovía de Canadá. ¿Sí? Esta es la aduana, este edificio. Apenas comenzando el invierno, acá esta es la aduana, el mismo edificio, y fíjense que los pedazos de hielo ya van flotando y se van cerrando. Esto llega un momento que es absolutamente innavegable. Si vos te agarras con un buque cargando acá, estos hielos después no zarpás. Y si no zarpás, quedás 3 meses ahí varado. El costo, tremendo, ¿no es cierto? Porque cada buque tiene un costo diario y el costo de la carga o de los no fletes o de los no negocios cerrados es brutal. Así que, bueno, este también es un tema a tener en cuenta. Algunos números, ¿no? La mayoría del comercio mundial se realiza vía marítima. El 60% del comercio intraeuropeo se realiza vía fluvial y costera. Esto significa que cada tipo de mercadería tiene un tipo de buque, tiene un tipo de contrato, tiene una modalidad que no viene de ahora, viene de hace cientos de años y se fue perfeccionando desde la época de los fenicios, ¿no? Entonces esto tiene una complejidad enorme, el comercio marítimo está súper especializado y cada segmento, llámese graneles secos, graneles líquidos, llámese automóviles o vehículos rodantes, llámese contenedores, llámese mercaderías refrigeradas, ¿m? Todo tiene una especialización, ¿no? Tenemos la expansión del canal de Panamá casi por 3 veces y tenemos estos dos estrechos o canales de navegación no estrechos en el Ártico canadiense y el Ártico ruso, ¿no? El canal de Suez ya hablamos bastante y después tenemos nuestros amigos de China con la ruta de la seda, que esto también da para otra clase bastante. Y estas son variables críticas, ¿no es cierto? El valor de los combustibles, la tasa de flete, los seguros marinos y la congestión. Son todos valores, o variables, mejor dicho, que te hacen o que te impactan positivo o negativamente en tu estrategia de abastecimiento. El canal de Panamá, fíjense, se expandió 3 veces, 2015, 2015 o 2016. Antes era digamos, operado por buques de 4.800 TEUs. Recuerden, estos 20 Equivalent Units, buques relativamente modestos, y ahora casi el triple, ¿no es cierto? Entonces eso le da mucho más economía de escala al comercio marítimo. Le da más posibilidades a los países que están cerca del canal de Panamá, por ejemplo Brasil, por ejemplo Colombia, de poder tomar ventajas por las distancias que tienen de un canal que le da más economía de escala. Ellos pueden producir más también. Nosotros podríamos hacer lo mismo, pero estamos más lejos, estamos 5 días de navegación más lejos que nuestros amigos de Brasil, de Santos, por ejemplo. Bueno, todas estas variables influyen en todo esto. Acá tenemos el famoso Northwest Passage, ¿no? Hace más de 400 años que exploradores ingleses y franceses, bueno, siempre buscaron el nexo entre el Atlántico y el Pacífico. Obviamente que los que intentaron, acá quedaron y todavía los están buscando, ¿no? Cada tanto aparece algún cuerpo congelado de algún explorador de hace 300, 400 años, ¿no? Lo cual inspira historias de fantasía y demás. El único que lo logró fue el explorador noruego, Amundsen, pero digamos, fue con una canoa y caminando y empujando, digamos, nada que ver con navegación. Bueno, los hielos se están cediendo y hoy tenemos 2 pasos, este de acá y este de acá. ¿Cuánto? Y entre 4/6 meses al año se puede navegar entre el Atlántico y el Pacífico, lo cual, ¿esto qué te está indicando? Te está indicando que las industrias con mayores economías de escala se van a ir instalando cerca de estos pasos. Cuanto más lejos vos estés de la logística, de los pasos, de los estrechos internacionales, cuanto más lejos estés vos de poder ganar economías de escala para transportar más y más y más a menor costo por unidad, más difícil va a ser justificar esa industria, ¿no? Eso es lo que le pasa a Argentina. Estamos lejos y con eso no hay nada que hacerle, ¿no? Estamos lejos y no tenemos 200 y pico de millones de personas como Brasil. Somos apenas 44, ¿no? Y bastante golpeados, por cierto. Entonces, Argentina tiene que ganar espeluznantemente importantes, que gane productividad para poder mantener y para poder expandir su industria. Y para eso tiene que unirse al exterior, tiene que internacionalizarse, tiene que integrarse, no aislarse, ¿no? Porque si no, todas las industrias se van a instalar donde pueden lograr mayores economías de escala y mejor comercio marítimo. En Canadá, en el norte de Estados Unidos y en el norte de Europa. En el norte de Europa para llegar al Asia Pacífico y en Canadá para llegar al Asia Pacífico también. Esto es una visión satelital. A esto súmenle que toda esta zona está plagado de recursos naturales, obviamente, ¿no? Que es la próxima frontera de
aplicación tecnológica en todo lo que es la explotación y exploración de recursos naturales. Para que tengan una idea, nada más, ¿no? De Reino Unido a Japón, ¿no? 7.000 kilómetros y 2 semanas más cortos vía Northwest Passage que por el Canal de Panamá, ¿sí? De Rotterdam a Japón, como muestra esta imagen, ¿sí? Nos ahorramos 7 días de navegación vía Northern Sea Route que vía el Canal de Suez. Es decir, si vamos por las tierras del amigo Vladimir, llegamos 7 días antes que haciendo todo esto, que pasando por Gibraltar, navegando todo el Mediterráneo, metiéndome en el Canal de Suez, pasando por el Cuerno de África, pasando por el Estrecho de Malaca, con todos los costos y riesgos que eso implica, ¿no? Evidentemente, acá el amigo Vladimir tiene un diamante en bruto que solito el clima lo va a ir puliendo, ¿no es cierto? Bueno, relaciones de este tipo podemos buscar un montón, ¿no? Acá por ahí se ve más claro. Fíjense, normalmente es el tráfico que uno hace. Supongamos que el canal de Suez funciona bien, no tiene por qué funcionar mal, ¿no? Suez, Malaca y estamos en Asia. Para los buques que son mayores, buques tanques y demás, no les queda más remedio que hacer esto, que no pasan por el canal de Suez. Cabo Buena Esperanza y ahí vamos. ¿Qué es esto acá en Pakistán? Al lado de la India. Acá está la India, acá está Pakistán. Este es el puerto de Gwadar. Gwadar es un puerto que a través de habrán escuchado la ruta de la seda, China invirtió en una aldea pesquera llamada Gwadar y le dijo a los pakistaníes, mira, yo esta aldea te la voy a transformar en un complejo portuario importante, con productividad, con competitividad, con economía de escala, con tecnología, todo chino, obviamente, y de ahí vamos a meter un ducto. ¿Para qué? Para que vaya directo a China con crudo proveniente de Irán. Entonces los buques salen de Irán, navegan por el estrecho de Hormuz, pero se evitan todo esto y se evitan que la sexta flota del US Navy los esté mirando y esté vigilando como un policía marítimo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los tipos? Descargan acá y va todo derecho a China. Esto es parte de la estrategia china de la ruta de la seda. Ejemplos de esto les puedo dar 38. Y esto es lo que realmente molesta a los Estados Unidos, de una manera importante y creciente. Otras relaciones acá, ¿no? Fíjense, Tokio, ¿no? A New York, Japón, Estados Unidos, vía el Canal de Panamá, 18.000 kilómetros contra 14.000 kilómetros, es decir, 4.000 y pico kilómetros menos vía Northwest Passage. Y por las tierras del amigo Vladimir, ¿no es cierto? 13.000 kilómetros contra 21.000 kilómetros, 18.000 kilómetros, es decir, no hay con qué darle, ¿no? Las industrias se van a instalar acá, las industrias van a apostar acá, no van a apostar en una lejana Argentina, un lejano Brasil, un lejano... Brasil la puede pelear porque tiene más peso específico, pero digamos, estamos en problemas, no dentro de 100 años, dentro ahora, 5, 6, 7, 8 años, no más. Por eso es espeluznantemente importante para Argentina ganar productividad, economía de escala y competitividad. ¿Cómo se gana eso? Bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, acá hay más relaciones, acá se ve muy claro, fíjense las diferencias, ¿no? Las industrias van a ganar economías de escala acá, van a ganar eficiencia acá. Si pueden llegar a Asia-Pacífico, mucho mejor que produciendo en Argentina, en Brasil, por más Mercosur que le demos, ¿no? Ojo, el camino es el Mercosur, y el Mercosur tiene que ampliarse, tiene que agrandarse, tiene que brindar eficiencias, economía de escala y un montón de cosas. ¿Para qué? Para sopesar justamente esta tendencia de que las industrias se instalen totalmente acá, ¿no? Bueno, les dejo esto para que lo lean. El amigo Donald acá a punto de lanzar un improperio, como era su mejor estilo. Pero, ¿por qué quería comprar Groenlandia? Bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con el Northern Sea Route por un lado y con el Northwest Passage por el otro. Estas son preguntas que uno se tiene que hacer de abastecimiento, ¿no? Los buques son cada vez más grandes, más grandes, más grandes. La economía de escala parece que no para nunca, ¿no es cierto? Pero no hay una contraprestación de demanda. Siempre hay un exceso de oferta, lo que se llama overtonnage, y hay una escasez de demanda, ¿no es cierto? Hay un gap enorme y cada vez mayor, mayor, mayor y mayor, ¿no? Entonces, estas son algunas de las preguntas que uno debe observar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué variables debe observar como exportador o importador? Desde una lejana Argentina, ¿verdad? O desde Sudamérica, si ustedes quieren ser más
regionales, ¿no? ¿Cómo me puedo beneficiar yo de esta estrategia de que los armadores ganan cada vez más economías de escala? Es un poco como el Airbus 380, ¿no? El avión ese de 2 pisos. Bueno, el Airbus 380 ya no se fabrica más. No había forma de llenarlo y había un pocos aeropuertos que podían operarlo. Bueno, con esto pasa lo mismo, lo que pasa es que el transporte marítimo está lleno de subsidios. Lleno de subsidios. Subsidios de operación, subsidios de construcción de las naciones marítimas que requieren tener las gradas de sus astilleros con gente, con ocupación, porque tiene un efecto multiplicador muy importante en la economía. Entonces, eso también tergiversa todo esto. Bueno, y estas preguntillas acá, ¿no? ¿Cómo me impactan las operaciones de una lejana Argentina? ¿Cuáles son los 3 grandes costos de operación de una empresa en la vida, ¿no? El costo de combustible, los costos variables y el costo de capital, ¿no? Es de altísimo capital intensivo. Todas estas superempresas navieras tienen un margen 0,5%, 0,7%, ¿no es cierto? Lo que tiene es un gran movimiento de capital. Por ejemplo, este buque acá debe llevar en mercaderías, si es un 24.000 TEU, debe llevar en mercaderías algo así como 400 barra 500 millones de dólares. Y el costo de construcción de este buque debe ser 200 millones de dólares. Es decir, lo que lleva en un solo viaje vale el doble de lo que vale el buque. Entonces, esto es un tema. Esta es la evolución de las economías de escala, ¿no? Y hay una gran preocupación en el mundo asegurador internacional, porque las economías de escala no paran de subir y de agrandarse, ¿no? Y la automatización no para digamos, de progresar, ¿no? Es decir, hay buques que navegan solos, sin tripulación, hay buques que hacen un approach a un canal de entrada o hacen un approach a atracar hacia un puerto con un tipo que está del puerto manejando las cosas con un joystick, ¿no? Hay puertos en China que ya son así, el puerto de Singapur también, ¿no? Entonces las empresas de seguro están horrorizadas porque si el tipo con el joystick le erra y se come el muelle, se come otro buque, por ahí un reclamo de 5.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, son tan grandes los volúmenes de dinero que se mueven y tanta la tecnología que está en juego que, bueno, no les queda otra que hacer coseguros, ¿no es cierto? Colaterales, ¿no? Este es un tema también. Bueno, perdonen que vaya rápido, pero bueno, acá esto les da un poco una dimensión de que estamos hablando. Lo que hayan visitado la Estatua de la Libertad en New York es enorme, ¿no? Bueno, fíjense lo que es este buque. Son 4 o 5 estatuas de la libertad. Bueno, y ya vamos un poquito arrimando el final. Singapur, ¿no? Fíjense, número 3 en Oil Refining and Trading, número 1 en construcción de plataformas petroleras offshore, Major Hub for Ship Repairs, un top hub, un top logistic hub, grandes terminales marítimas, obviamente la educación es un valor, y un hub tecnológico, el servicios, el soft, la economía del conocimiento que tanto nos vanagloriamos acá en Argentina como uno de los grandes sectores que puede surgir y demás, ¿no? Bueno, y estamos hablando Mercosur, Unión Europea, Mercosur, Singapur, ¿no es cierto? Está en la tabla de negociaciones, ¿no? Uno se pregunta, ¿por qué Argentina tira del carro para atrás? Brasil tira para adelante, Uruguay, Paraguay para adelante, con Singapur, ¿no es cierto? ¿Qué es de todo esto que hace, que construye, que manufactura Singapur, que nosotros hagamos? Es decir, no veo dónde está la amenaza, ¿no es cierto? Pero aún así, si hubiese amenazas, es cuestión de integrarse, ¿verdad? Fíjense, Singapur es uno de los administradores del Estrecho de Malaca, ¿verdad? Está en una posición geográfica envidiable, si ustedes quieren, desde luego, ¿no? Fíjense, 5 millones de personas, 330 prácticamente, miles de millones, 2017, ¿sí? Fíjense esto, 65.000 y pico, 65.000 dólares per cápita de PBI. Productividad, competitividad, conectividad, globalización, infraestructura, localización. Bueno, ahí tuvieron suerte, no la tenemos nosotros, pero no estamos tan mal en otros aspectos, habría que ver. Automatización de todos estos sectores que yo mencioné. Apertura de la economía, clima de inversión, integración comercial, ¿no? Fíjense los acuerdos comerciales que tienen los muchachos de Singapur, ¿no es cierto? Dentro de la ASEAN y afuera de la ASEAN, ¿no es cierto? Corea, Singapur, Panamá, Singapur, Perú, Australia, Europa,
Jordania, bueno, Estados Unidos, ni más ni menos. Fíjense esto, ¿no? Miren, yo creo que bastante... PBI per cápita 2018, 11.000. Hoy estamos en, creo que 9.000, o más cerca de 8.000 que 9.000. O sea, la caída de Argentina en PBI fue estrepitosa. ¿Lo comparamos con quién? Lo comparamos con Brasil, otro de los países más cerrados del planeta. Fíjense, tenemos PBI per cápita casi similares. Brasil tiene otro peso específico por su volumen internacional, en parte por Itamaraty también, y porque el 40% de su oferta exportable son manufacturas de origen industrial, que no es nuestro caso, ¿no? Pero fíjense que estamos ahí, ¿no? No es un gran exportador Brasil, para nada. Y estamos ahí, comparables. Tomemos Chile, que tiene 14 tratados de libre comercio, 16.000, o sea, el doble que nosotros. Panamá, que es un país chiquito, pero está en la locación correcta y hace uso de esa locación como lo hace Singapur, 15.500. Tomemos dos países exitosos, ¿no? Canadá, 46, Australia, 57, dos países absolutamente abiertos, donde la mayoría de los productos tienen arancel cero. Entonces, el camino es ese para Argentina, no vivir con lo nuestro, ¿verdad? Otras relaciones. Gran Pradera canadiense. Esto es Manitoba, Saskatchewan y Alberta, Manitoba y Saskatchewan, ¿no es cierto? Son las tres grandes, digamos, productores de granos, ¿no es cierto? Que en realidad compiten con nosotros. Ahora, fíjense qué casualidad. El área productiva, la mayor área productiva de ellos es el 19% de su territorio y nosotros también el 19%. La diferencia es que ellos son el segundo país más extenso del mundo, nosotros somos el noveno país, el octavo, perdón, segundo y octavo. Entonces, ustedes miran, y bueno, pero ellos de ahí tienen un montón de nieve, hielos, sí, pero tienen una productividad y la clave, ¿saben cuál es? Una red extensa de ferrocarriles, puertos y ahora el Northwest Passage. Fíjense la red de ferrocarriles que tienen. Esto es una muestra gratis nada más, ¿no? Es decir, son los canales o los ramales troncales, que van, digamos, de los Maritimes, ¿no es cierto?, hasta directamente el Pacific Northwest, desde el este hacia el oeste. Fíjense si no, esto es el CN Rail, Canadian National Railway, con double stack, un container arriba. Es como si vos tuvieras dos trenes prácticamente. Acá en Argentina no existe. ¿Se está charlando Mercosur-Canadá? Se está charlando. ¿Quién tira para atrás? Argentina. ¿Quién tira para adelante? Los otros socios del Mercosur. Si ustedes se imaginan la cantidad de oportunidades de inversión y de asociaciones estratégicas que habría entre Argentina para con empresas canadienses que son líderes en que en minería nos sobra montaña, son líderes en que en oil and gas nos sobran recursos, son líderes en un montón de otras tecnologías, ¿no es cierto? Y bueno, fíjense que 6.400 kilómetros de Halifax a Vancouver y después cruzan verticalmente a los Estados Unidos para llegar al puerto de New Orleans. Si la integración con Estados Unidos a nivel ferroviario es fantástica. Otro tema, Brasil, la nueva frontera agrícola, ¿no es cierto? Que tanto lo critican al amigo Jair. Jair lo que quiere es que sea Brasil la primera potencia en soja del mundo, indiscutible. Por arriba de Estados Unidos, por arriba de Argentina, y que sea el gran jugador y digamos, el que tenga la sartén por el mango y las negociaciones para con China, básicamente, ¿no? Acá están construyendo permanentemente líneas de ferrocarril, están expandiendo puertos o construyendo puertos nuevos, están mejorando las vías navegables, haciéndolas más navegables, mayor ancho de calado, mayor ancho para sobrepaso de barcazas, de convoyes, mayor calado, por supuesto, ¿no es cierto? Buscando productividad. Y acá es el desafío nuestro, ¿no es cierto? Los estados del sur, productores de soja, que podrían volcar su producción hacia la hidrovía Paraná-Paraguay en vez de los puertos del sudeste brasileño, ¿no es cierto? Fíjense, Estados Unidos, en Mississippi, ¿verdad? Mississippi vos tenés el Lower Mississippi, ¿no es cierto?, que es este de acá, y el Upper Mississippi arriba de St. Louis. Todo lo que va para abajo está en una escala de 45 pies de calado operativo. Nosotros en la hidrovía tenemos 34, ellos tienen 45. Las economías de escala, la competitividad, la productividad
es mucho mayor allá que acá. Y nosotros competimos con los mismos productos. Soja, maíz, trigo, cebada, aceites vegetales, ¿verdad? Bueno, acá tenemos una, y ya vamos terminando, ¿eh? Este es Mississippi, ¿verdad? 45 pies de calado, ¿no es cierto? Ahora el US Army Corps of Engineers está estudiando la posibilidad de llevar estos 45 a 51 pies de calado. Nosotros estamos estudiando llevarlo de 34 a 38 pies de calado, ahora se va a llamar de licitación, lo cual está muy bien. Por ahí podría ser un poquito más, pero bueno, de 34 a 38 está bien. Cada pie de calado mayor se estima nos va a brindar un 6% más de cosecha. Es decir, 6 por 4, 24 es, digamos, una cuarta parte más de oferta exportable del complejo sojero exportador argentino, ¿verdad? Es mucho más complejo esto de lo que yo les estoy contando, pero bueno, esto es una buena posibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Si van de 45 a 51 pies es lo que te permite el máximo del canal de Panamá. Entonces, fíjate, ¿qué hacen los americanos? Están alineando los procesos, como si fuera una línea de manufactura. Lo máximo que yo puedo cargar en el Mississippi tiene que ser lo máximo que me permita el canal de Panamá para yo maximizar mis chances de ganar las mayores economías de escala posibles y ser lo más competitivo posible. ¿Para dónde? Para el Asia-Pacífico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y a eso hay que sumarle, si ustedes quieren, el condimento de vaca muerta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá está Permian, ¿eh? El gran competidor de vaca muerta. Entonces, ¿qué pasa con el LNG, ¿no es cierto?, de Permian, que está acá? ¿Y qué pasa con el LNG, que es el Liquefied Natural Gas, ex Canadá, que es otro gran exportador también? Que van para dónde? Van para Europa. El gas natural licuado. Ustedes saben que el gas natural que tenemos en vaca muerta hay que congelarlo a 160 grados, menos 160 grados, y ahí se transforma de gas a líquido, lo que se llama gas to liquids, ¿verdad? Estados Unidos y Canadá están súper interesados en abastecer de gas a Europa, pero no es una cuestión de negocio, no, por una cuestión de restarle influencia al amigo Vladimir. Vladimir tiene la sartén por el mango la provisión de gas a Europa Occidental, y los europeos lo saben. Y los europeos, ¿qué otros sustitutos proveedores tienen? El mundo árabe. ¿Son confiables? No. Entonces, una gran oportunidad para Argentina, de una vez por todas, de armar una planta de LNG como corresponde, en Bahía Blanca, donde fuere, para poder exportar a Europa y para poder proyectarse en el Asia Pacífico, porque Canadá también exporta desde acá. Así que las cosas están, los recursos están. Ahora hay que armar una planta de LNG que sale 10.000 millones de dólares y te lleva 5, 6, 7 años. ¿Quién lo hace? Bueno, ahí está. El Rin, 1.300 kilómetros navegables, ¿no es cierto? Con altísima productividad. Pero el transporte fluvial en Europa, vos lo comparas con el que tenemos acá en hidrovía, y es un chiste. Parece, digamos, un juego de barquitos en una bañera con un nene comparado con una pileta olímpica, ¿no? Porque nosotros la naturaleza acá, con todas las restricciones que tenemos, y a pesar de tener que pasar de 34 a 38 pies y tal vez más adelante y arriba a los 40, los convoyes que tenemos son gigantescos. En Europa no te da eso. Lo que tiene Europa es que vos navegás todo acá, todo por acá, y son todas plantas industriales. Es toda industria. Lo nuestro es todo sector primario. Pero digamos, hoy, Mercosur, Unión Europea, otra vez Argentina para atrás, los otros para adelante. Pero supongamos que en un momento se va a dar. Esto va a dar un enorme espectro de oportunidades para que transportistas fluviales traigan su experiencia en productividad a la Argentina y exploten con mucho más productividad la hidrovía. Lo mismo con cualquier tipo de industria. Esto va a armar un gran espectro de alianzas estratégicas, de partnerships y de posibilidades de joint ventures entre quién, un alemán, un francés, un belga, un holandés, ¿no es cierto? Un italiano, para con industriales argentinos, ¿para qué? Para incorporar tecnología, mejorar gestión, expandir sus recursos. ¿Para producir acá? No. Para producir acá, sí, pero para el Mercosur primero y de ahí saltar al Asia Pacífico, ganar economía de escala conjuntamente con los brasileños, porque si no lo va a hacer Brasil. Y ahí nos van a sacar todos los negocios, ¿no es cierto? O sea, esto es más claro que el agua, ¿no? Finalmente, ya termino muchachos, la hidrovía, nuestra hidrovía,
es una autopista de agua. Estamos en el buen camino para mejorar las cosas, pero requiere Argentina inversión, requiere productividad, requiere competitividad y requiere insertarse en los mercados globales. Si no, se hace esto y profundizamos el tema de vivir con lo nuestro y aislarnos, estamos complicados, estamos complicados. Muchas gracias, perdón por la extensión, me fui un poquito de tiempo. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Por favor. Estamos un poco cortos de tiempo, hay muchas preguntas, pero voy a reducir a dos un poco para que podamos responder brevemente Claro. y terminar. En primer lugar, y van un poco relacionadas a lo mismo, ¿no? Por un lado, ¿qué nuevas perspectivas y desafíos puede implicar para el comercio interoceánico en la región del Golfo y en general también para el desarrollo de estas nuevas vías el acuerdo de cooperación estratégica por 25 años que firmaron China e Irán esta semana? Y también qué impacto puede tener en el mediano plazo el conflicto en el Mar del Sur de China. Bueno, y sí, son dos temazos. China-Irán, como yo comenté ahí, en el puerto de Guadar, eso ya de un poquito te estoy respondiendo, ¿no? En la integración va por el tema de los recursos energéticos y es parte de la ruta de la seda, en la cual Argentina no es ajeno. Argentina va a ser un jugador importante en la ruta de la seda. El tema es que a ver si lo sabemos jugar bien, eso es otro tema. En cuanto al sudeste asiático, el mar del sur de la China es un mar plagado de conflictos. Ahí vos en el sudeste de Asia, vos tenés 700 millones de personas que no quieren saber nada con China. No quieren saber nada con China. No quieren saber nada con los Estados Unidos. Ambos los ven como dos potencias absolutamente imperialistas. China tiene conflictos con todos los países del sudeste asiático por temas de soberanía marítima, recursos y demás. Una oportunidad fantástica para el Mercosur de meterse de lleno. Otra gran oportunidad. Así lo veo yo por lo menos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por esta clase magistral. Como vos decís, hay un montón de temas que Sí, verdaderamente dan en sí mismos, ¿no? Para una sí, claro. maestría, pero bueno, pone en evidencia la necesidad de formarse, de formar nuestro servicio exterior, de formar a nuestros dirigentes civiles y políticos, ¿no? En estas cuestiones de visión estratégica que son fundamentales y que uno percibe que estamos verdaderamente atrasados. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, a toda la audiencia y quedan en contacto con la facultad para futuras iniciativas de la Masterclass y por supuesto en la página de la Escuela de Gobierno pueden averiguar de la Maestría en Relaciones Internacionales donde Alejandro es docente de Comercio Internacional. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todos. Disculpen mi extensión, pero cuando empiezo a hablar no paro. Es un defecto que tengo. Así que, pero bueno, estos y millones de temas más son los que desarrollamos in extenso en el Máster de Relaciones Internacionales. Por eso es un gran desafío. Y Argentina, la única salida que tiene Argentina, honestamente, no es porque sea mi materia y mi tema, es el comercio internacional, es el sector externo de la economía. No hay país, ¿no es cierto?, que haya progresado y sea exitoso sin que le haya dado toda la atención necesaria al sector externo de su economía. Listo, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, saludos a todos. Adiós. Hasta luego.